Le damos la bienvenida a Baez Alonso Brisa. Ya tenía rato que no se reportaba. Está bien, estamos en los últimos días del segundo momento y en esta ocasión daremos un repaso por algunas actividades. Reyes Maya. Buenas tardes. Maya, David. Hola, José Paul Durán. Alguien que nunca falta a clase. Bien. Buenas tardes. Ya estamos trabajando. Ya se está grabando la clase del día de hoy. Estamos en el martes 10 de noviembre del 2020. En esta ocasión daremos un paseo por la historia de la ciencia. Johannes Kepler, el que establece reglas o leyes universales de cómo dan o se mueven algunos planetas alrededor del Sol, siempre y cuando estén dentro de su influencia gravitacional, según lo que dijo Isaac Newton y según lo que más tarde va a decir este señor, se me fue el nombre ahorita, Albert Einstein. Entonces, empecemos con una actividad sencilla, algo que me preocupa en los trabajos que ustedes mandaron o estaban por mandar, etcétera, de la medición de las sombras. Hoy en la mañana, de acuerdo a una plática que tuve con una alumna, me fui aquí enfrentito, aquí en casa donde estoy actualmente, y generé algunas mediciones para más o menos platicarlas el día de hoy. Bien, Ángel Jiménez está ingresando. Jiménez, José Ángel. Perfecto. Bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, escríbanlo por favor. Objetivo de la clase de hoy, dar un repaso a la historia de la ciencia, que nos permita ver cómo una observación de las sombras del Sol nos puede llevar a una cuestión de establecer una ley universal de movimiento de los planetas. No lo vamos a hacer nosotros, ya lo hicieron anteriormente, pero estamos en esta situación de construir un pequeño observatorio y de ese observatorio sacar algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo que hoy preparé es una medición que hice aquí en casa, y que a lo mejor es lo mismo que hicieron ustedes, pero de acuerdo a algunas situaciones lo reportan de una manera diferente. ¿Algo quiere decir alguien? Si no, vamos a ver el trabajo que preparé y luego ya establecemos algunas situaciones de referencia. Yadira Ocelot está ingresando. Profe, Dígame. ¿puede volver a repetir el objetivo? Sí, darle una vuelta a la historia de la ciencia con algunos personajes, darle una vuelta a la historia de la ciencia y aprender a determinar observaciones con la sombra del Sol, se puede decir,
para el desarrollo de nuestro trabajo que tuvimos que ver, para el desarrollo de nuestro trabajo. Sí, Gracias, profe. bien. Entonces, ¿tienen a la vista ya una imagen? ¿Me puede ayudar, Durán, a leer lo que tenemos ahí? ¿Cómo establecer mi punto de referencia para medir la sombra del sol? Punto número 1. Veo lo que tengo en mi casa en torno sin salir de casa y fijo mi atención. Punto número 2. Procedo a medir para generar los datos de la observación. Bien, observen que ahí tengo la reja de la casa donde estoy actualmente y digo, pues aquí es donde voy a establecer mi punto de referencia. Luego, ahí, José, Catherine, ¿me puede ayudar a leer esto, por favor, Catherine, Sí, el de la segunda sí, toma o de la segunda imagen? dice sistema de referencia para medir sombras del sol. El sistema no se mueve orientado hacia el sur. Se utiliza la sombra proyectada en el piso y se procede a medir la altura del lugar desde el piso, la separación horizontal desde el portón hasta el punto seleccionado, a medir para calcular el ángulo. Bien, entonces, si se fijan, ¿dónde está? ¿En qué punto estoy fijando mi atención? Pues en la cerca o en la parte de arriba, y esa marca está proyectada en el piso. Por lo tanto, mido cuánto hay desde el piso hasta ese punto, más o menos, y luego, según la hora, la separación que hay del portón hacia el punto donde voy a ubicar mi primera marca, ¿sí? Entonces, es lo que indica esta imagen. Luego, ¿me ayuda, por favor, Brisa, a leer? Sí. Por favor. Primer momento donde se marca según la hora y fecha. Ahí se deja y se procede a realizar la segunda marca, pasando el tiempo que se determinó con anticipación. ¿Cuál es el tiempo que se determinó entre marca y marca? 20 minutos. 20 minutotes. Muy bien, entonces ahí yo no lo hice en la hora en que estaba marcado porque ya era un poco tarde. Y entonces ahí marco, pongo con gis. Como lo hice así rapidísimo, puse dos lapiceros como el centro o el punto de atención donde voy a fijar mi primera marca. Ahí fueron, ¿qué? 13:55 más o menos de la tarde. 13:55 o 12:55, no me acuerdo ahorita, pero fue en este día para más o menos darle una referencia a la compañerita o al compañero que me estaba solicitando porque me mandó otro tipo de trabajo. Bien, luego vamos a la siguiente. ¿Y me puede ayudar a leer esto, por favor, Héctor Elías? Héctor Elías, ¿me puede ayudar a leer esto? Sí, profe. Segunda marca. Ahí se aprecia el movimiento de la sombra y tan solo ha pasado 5 minutos. Con 20 minutos de plazo de la distancia es más notable. Se procede a medir para determinar ángulos y separación entre marcas. El siguiente punto, de tal manera que se aprecia los cambios en el mismo día y por lo tanto, en cada día. Sí, y por lo tanto, observen que no moví la cuestión esta de los lapiceros, no los moví porque fue así rapidísimo, en 5 minutos cambió la sombra.
Ahora, imagínense en 20, pues hay una separación un poquito más apreciable. Y entonces ustedes deberían haber marcado la diferencia. ¿Cuál diferencia? Pues en el eje vertical y en el eje horizontal, ahí está estableciéndose una referencia más o menos. Incluso vean la sombra del lapicero. Vean esta sombra del lapicero, que hay una inclinación, y vamos a ver la anterior. La anterior imagen va paralelo a esta línea que es como una T donde la parte más larga, se puede decir, esa apunta hacia el norte, y la parte de abajo donde está el primer lapicero marca en la posición este-oeste, más o menos. A mí me faltó un poco de argumento para determinar las orientaciones, pero observen que en 5 minutos ya cambió la posición. El centro o el punto de cruce de los lapiceros se trasladó un poquito hacia allá en casi una línea un poquito hacia arriba. Bien, entonces en 20 minutos las marcas son un poquito más apreciables. Bien, a ver, nos ayuda a leer el compañero o la compañera. Daniel Andrade nos ayuda a leer lo que está ahí, por favor. Daniel Andrade nos ayuda a leer los dos primeros puntos de la izquierda, pero el encabezado también. Daniel, lea, por favor. Profe, si quiero yo leo. Bueno, por favor. Es que sí. Al final de la jornada se unen los puntos o marcas para establecer una ruta de variación. Establezco una línea curva o recta en cada día de observación, uniendo las marcas generadas en cada día. Segundo punto, al final de los 4 días ya tengo suficiente material para construir una conclusión, incluyendo medidas distancias entre puntos de referencia. Muy bien. Incluyendo medidas, distancias entre puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Pues donde se cruzan, ¿no? La sombra. ¿Ven que hay una marca como si fuera T? Bueno, esta es la que va hacia el norte, ¿sí? Y esta es la que va en posición este-oeste, de tal manera que la variación de la sombra claramente va a ir en una dirección, o va a ir cuando unamos los centros de referencia donde se tomó la medida. Entonces, puede ser que haya una línea recta o puede ser que haya una curva relativa. Por eso, 1 hora de separación era muy buen, y nada más eran 4 mediciones. Bien, ¿alguien nos ayuda a leer? Yo otra vez, si quieren. Bien, los puntos de la derecha, por favor. Sí. Y se tiene suficiente material para generar alguna recomendación a las personas que pueden leer el trabajo realizado. Cuarto punto, no olvidemos decir que el trabajo se realizó en el mes de los días y la hora para determinar los ángulos y cambios de posición de la sombra. Ajá. No me fijé, pero dice, no olvidemos decir que el trabajo se realizó en el mes de, porque hay puntos suspensivos. ¿Cuándo fue? ¿En el mes de octubre o en el mes de noviembre? En el mes de octubre, ¿no? Más o menos. ¿Y en qué días? Martes, miércoles, jueves, viernes. ¿De qué? ¿Con qué fechas? Y la hora, 11, 11:20, 11:40, 12 horas. Entonces, una fotografía, se puede decir, o 3 fotografías por día, para ver y marcando en el piso
las sombras más o menos, de tal manera, yo lo hice rapidito, pero con esto se entenderá lo que se quiso, lo que se pidió. ¿Usted qué dice, Durán? ¿Con esto será suficiente para entender lo que se había solicitado en esa ocasión? Sí, sí, yo que está dando bien explicado lo que bueno, lo que menciona, que es la hora, los días, el mes, ángulos, cambios de posición, referencia, punto de referencia, observaciones, evidencias, etcétera. Bien, esto lo hice así muy rápido, muy improvisado, porque pues de alguna manera ya según la hora ya empezamos a tener la clase y demás. Lo hice así, rapidísimo. Nada más fueron 5 minutos de diferencia entre una y otra fotografía, pero ahí en 5 minutos de cambio ya se aprecia una variación. Entonces, imagínense todo la cantidad de datos que puede generar o pudo haber generado una medición más sistemática, mucho más elaborada. Y lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer entre las 11 y las 12 del día para ver exactamente los cambios. Y lo voy a hacer durante 3 días, más o menos. Me voy a conseguir mi GIS o mis marcadores en el piso y le voy a poner fecha y otras cosas. ¿Cómo ve, Catherine Valencia, lo que se muestra en esta pequeña presentación? ¿Cómo ve esto, Catherine? Pues fue muy interesante porque así ya nos explicó un poco más mejor cómo iba a hacer lo de las sombras. Sí, sí. Yo pensé que se había entendido con amplitud. Dije, pues medir una sombra. Incluso en una maceta de la casa de ustedes donde están, clavar un palo de escoba y esa maceta no se mueve. Medir la altura desde el piso, más o menos, y luego pues va a proyectar una sombra y esa sombra será suficiente para irle haciendo el trabajo de investigación. Más o menos lo voy a hacer aquí en mi pizarrón, un poquito rápido, para que, pues imagínense, hace 400, 500 años, la gente no tenía ningún instrumento de medición, más o menos. Imagínense esto, y luego establecer una línea ahí relativamente. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Supongamos que mida 1,20 metros. Y luego, de aquí para acá, haya, ¿qué será? 70 centímetros. De tal manera que esto, con estas dos mediciones, un poco de trigonometría, se establece el ángulo más o menos, ángulo. ¿Sí? Y entonces se puede ver un poquito la variación de los puntos de referencia según la hora y luego se establece una línea que los una para determinar una trayectoria curva o una trayectoria recta de las sombras. Y entonces, de ahí, pues, dar alguna observación al respecto. ¿Cómo ven? ¿Interesante?
Interesante. Bien, vamos a establecer una actividad de Johannes Kepler. Johannes Kepler, como un señor que nos permite, pues, imaginar el universo de una manera diferente, y entonces esa manera diferente hace que el pensamiento mundial o el pensamiento sea un cambio, pero un cambio muy significativo, y ese pensamiento racional repercuta en la cultura del mundo. ¿Cómo ven? Ya se puede ver la imagen, una imagen oscura. ¿Qué dice Durán? ¿Ya se fue Durán? Paulo, ¿ya te fuiste? No, profe, aquí estoy. ¿Qué puedes ver ahorita en la imagen? Pues nada, porque está en pausa. Ajá. Dice Pero hasta arriba, bueno. Las leyes de Kepler. Bien. Pongan atención y suban el volumen a su aparato para que se pueda escuchar bonito. Entonces, este dura como 12 minutos, 11 minutos y fracción. Muchas de las consideraciones astronómicas que hoy en día tomamos como normales o inmutables realmente fueron forjadas por hombres valientes que tuvieron que modificar su pensamiento ante las evidencias que se obtienen a través de la observación y la formulación matemática. A pesar de eso, la sociedad siempre ha ido a paso lento antes de establecer la verdad demostrada a la vida cotidiana, poniendo a esos hombres en entredicho o ridiculizados. Las ideas revolucionarias siempre han sido mal vistas por el poder establecido, sobre todo si estas ideas contradicen lo que las creencias nos cuentan sobre cómo funciona el mundo. Pero sí, al final la evidencia sale a revelarnos otra manera de ver las cosas, otro modo de ver el mecanismo que rige nuestro universo, con leyes que se cumplen en todas partes donde pueda ser observado. El cambio de nuestro pensamiento colectivo ha sido fundamental para que hoy en día podamos ver a estos hombres como lo que son, grandes hombres de la ciencia, y sus contribuciones esenciales para que hoy nosotros podamos comprender el mundo que nos rodea. ¿Se pueden imaginar que en el siglo XXI exista gente que asegure que la Tierra es plana? ¿Se pueden imaginar eso habiendo tantas evidencias y tantas formas de mostrar que nuestro lugar donde vivimos es un pequeño punto, un pequeño polvo, se puede decir, en medio de un vasto universo, pero ese pequeño punto es cuasi esférico, aplanado en los polos y alargado en el ecuador por algo muy importante respecto a las fuerzas centrífugas que determinan la deformación de nuestro planeta. Comenzamos nuestro viaje. Contexto histórico de la ley de Kepler. Las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario han tenido un significado especial en el estudio de los astros de nuestro sistema solar, ya que gracias a estas leyes se puede describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y que con una perspectiva que nos da el tiempo,
se pueden ver también como las precursoras de la ley de la gravitación universal, donde las leyes de Kepler fueron engrandecidas y mejoradas por Isaac Newton, respondiendo a una pregunta muy importante que el propio Johannes Kepler no pudo responder. ¿Qué es lo que hace mover a los planetas alrededor del Sol? Lo que sí responden las leyes de Kepler es a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, incluso prediciendo sus movimientos en el futuro de una forma matemática. Pero el concepto del movimiento planetario no surge de Kepler ni de Copérnico, sino que nos tenemos que remontar a los clásicos griegos y cuyas ideas nos han influido hasta nuestros días. En la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y de las estrellas tal y como son vistos desde nuestro planeta, aunque erróneamente creían que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas estaban sobre una esfera rotando alrededor de ella, y que los 5 planetas conocidos en aquel tiempo aparte de la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se movían en sus propias esferas de cristal. En la época en que vivió Johannes Kepler, se daba por hecho de que la figura que imperaba en el universo era la circunferencia y la esfera, formas perfectas, sin duda influenciada por el dominio del pensamiento aristotélico, que también era de la Iglesia. Los planetas mencionados, los 5, entre ellos Júpiter y más, son mencionados también como dioses, y esos dioses de los griegos pasan a la cultura de los romanos, donde también son mencionados como dioses, Júpiter, Saturno, y también en la cultura de los aztecas, de los mayas, Venus, el famoso Quetzalcóatl. Entonces son dioses esos puntos en el firmamento que se mueven de una manera específica y que repiten su trayectoria y su posición y su presencia en fechas específicas y bien determinadas. La revolución en este sentido fue dejar a un lado lo establecido para comprobar si aquello que se afirmaba era correcto o no. Kepler quiso comprender el movimiento planetario a través del movimiento circular, el movimiento perfecto impuesto por el Creador. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y elegancia de Dios. Yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. En el año 1600, Johannes Kepler comenzó a colaborar con el que era considerado el mejor observador astronómico de su época, Tycho Brahe. Tycho Brahe era un hombre con una vida llena de excesos y poco dado a compartir sus conocimientos, cosa que llevó a la mutua desconfianza entre ambos. Kepler necesitaba los datos recopilados por Tycho para poder estudiar con mayor exactitud el movimiento planetario, ya que eran mucho más precisos que los recopilados por Copérnico, cosa que ocurrió en 1602, ya que Tycho Brahe falleció. Ya con los datos en su poder, Johannes Kepler siguió insistiendo en acomodar el movimiento planetario a los círculos. A pesar de intentarlo una y otra vez, Kepler no conseguía cuadrar el movimiento de los planetas con la circunferencia, cosa que le supuso una frustración enorme, pues las evidencias contradecían a sus creencias, abandonando definitivamente las leyes pitagóricas de la armonía y los poliedros perfectos, para centrarse en realidades empíricas. Una cuestión clave es que Tycho Brahe se centró en el movimiento de Marte, con una órbita elíptica muy acusada. Si no hubiera sido así, posiblemente Kepler no se hubiera percatado de que las órbitas de los planetas realmente son elípticas,
pues la excentricidad de los planetas, por norma general, es muy pequeña. Marte, el dios de la guerra, en los romanos, en los griegos. Profundamente religioso, tuvo que ceder ante la evidencia de que el círculo no se ajustaba a las observaciones de Tycho Brahe. Lo que sí se ajustaba perfectamente era la elipse, poniendo al Sol en uno de sus focos. En su obra Astronomía Nova de 1609 es donde dio a conocer sus 3 leyes sobre el movimiento planetario. En la primera ley, Kepler nos dice: los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse. Después de asumir el hecho de que la elipse era la figura que se adaptaba perfectamente a las observaciones, dejó a un lado sus convicciones personales y se ciñó a exponer lo que los datos mostraban. Entonces, pasó a comprobar la velocidad de los planetas a través de las órbitas, llegando a la segunda ley. Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo confirmar estas 2 leyes en el resto de planetas. Sin embargo, aún faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. De este modo, en 1618, descubrió la tercera ley, llamada también ley armónica, que junto con las otras 2, permitía unificar, predecir y comprender todos los movimientos del planetario. Han tenido un significado especial en el estudio de los astros de nuestro sistema. Tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo confirmar estas 2 leyes en el resto de planetas. Sin embargo, aún faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. De este modo, en 1618, descubrió la tercera ley, llamada también ley armónica, que junto con las otras 2, permitía unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. La mecánica del sistema solar. La tercera ley dice así: para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia por medio al Sol. Así se establecía que cuanto más alejados están los planetas del Sol, estos se moverán más lentamente. De esta manera, se pudo deducir que debía existir algún tipo de fuerza extraordinaria en el Sol que hacía moverse a los planetas. Utilizando sus leyes del movimiento planetario, Johannes Kepler fue capaz de predecir satisfactoriamente el tránsito de Venus ocurrido en el año 1631, con lo que su teoría quedó confirmada por las observaciones. Conclusión. Observen. Planetario asombraron a la sociedad de su época y le revelaron como el mejor astrónomo de su tiempo, aunque él no dejó de vivir con cierta angustia al no comprender por qué la mecánica celeste no utilizaba las figuras más simples. ¿Por qué elipses habiendo círculos? Sin embargo, 3 siglos después, su intuición se vio confirmada cuando Einstein mostró en su teoría de la relatividad general que en la geometría tetradimensional del espacio-tiempo, los cuerpos celestes siguen líneas rectas. Y es que aún había una figura más simple que el círculo, la recta. Seguro que a Kepler le hubiera llenado de satisfacción que su intuición en la simplicidad del mundo quedaba totalmente ratificada. Bien amigos, y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Muchas gracias por vuestro apoyo y, como decimos siempre, que la ciencia no decaiga. Bien,
hay otra evidencia importante. La evidencia importante tiene que ver con los días del año. Si fueran 360 días, entonces sí sería la referencia una circunferencia. Pero hay 365 días más un cuarto. Y ese un cuarto se ajusta cada 4 años para decir que hay un día extra. Entonces, en ese día extra, pues es el año bisiesto. Y en todas las culturas, en todas las culturas antiguas, ya lo sabían. Y entonces, pues ahí había una irregularidad en el asunto de los tiempos de rotación alrededor del Sol y el Sol moviéndose alrededor de otro punto de referencia, la estrella polar, donde un ciclo de ese Sol, un ciclo del Sol, imagínense, la estrella polar pasa aquí, está el centro de la galaxia, y entonces alrededor de un punto de referencia se pasa frente a él la vista que está hacia el centro de la galaxia, y eso tarda alrededor de 26,000 años, más o menos. Y entonces a eso le llamaron el gran ciclo precesionnal. Casi 26 años. Multipliquen 71.2 por 360, suponiendo que fuera una trayectoria circular, más o menos. Y entonces da 25,700 y tantos años, que es el gran ciclo precesionnal. Esa es una referencia muy importante. Vamos a nuestra conclusión y resumen. Tenemos 2 minutos. ¿Quién inicia? ¿Héctor Elías o Durán? ¿Ya se fue Durán? No lo veo. ¿Alguien que ayude a hacer el resumen? Ya todos quedaron calladitos, mudos. Por favor, ¿alguien me ayuda? Yadira Ocelot, Héctor Elías, Daniel Andrade. ¿Cómo ven? Bueno, Diga algo, resumen, rápido, 1 profe, minuto 26. bueno, en el resumen, lo que vimos fue un video donde nos hablábamos, donde hablaba de, ¿cómo se llama? El video de Klepper, que en su historia fue muy, ¿cómo se llama? Muy avanzada. Y en mi caso me gustó mucho el video porque da otros personajes como Isaac Newton y no me acuerdo de otro Albert uno. Einstein Exacto, ese. y los de la antigüedad griega. Sí. Sí. Tenemos menos de 1 minuto. ¿Otro punto de vista? Menos de 1 minuto. Yadira. ¿No les gustó? ¿Sí les gustó o qué? Es importante que me digan algo o que pregunten o algo por el estilo. Profe, Diga. pues a mí me pareció muy interesante. Yo no sabía sobre esas 3 leyes, la verdad. Yo no